Ecuaciones de Maxwell. 4. La ley de Ampere con la ley de Maxwell-Ampere, fórmula, explicación, significado físico y aplicaciones. Introducción. La ley de Ampere, desarrollada por André-Marie Ampère a principios del siglo XIX, es uno de los pilares fundamentales del electromagnetismo. Esta ley establece la relación entre la circulación del campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada y la corriente eléctrica que atraviesa esa trayectoria. La ley de Ampere es una parte esencial de las ecuaciones de Maxwell, que son un conjunto de 4 ecuaciones que describen completamente el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos en presencia de cargas eléctricas y corrientes. En este texto, nos enfocaremos en la ley de Ampere, en particular en su forma moderna conocida como la ley de Maxwell-Ampere, explorando su fórmula, su significado físico y sus diversas aplicaciones. Ley de Ampere clásica. La ley de Ampere clásica, formulada por André-Marie Ampère en 1826, establece que la circulación del campo magnético B alrededor de una trayectoria cerrada es directamente proporcional a la corriente eléctrica y que atraviesa dicha trayectoria. Matemáticamente, esta ley se expresa de la siguiente manera. La integral de la densidad de flujo magnético B a lo largo de una trayectoria cerrada D es igual al producto de la permeabilidad del vacío μ0 y la corriente eléctrica y que atraviesa la superficie encerrada por la trayectoria, donde la integral denota una integral de línea alrededor de una trayectoria cerrada. Vector B es el campo magnético en un punto dado. D de vector L es un elemento diferencial de longitud en la trayectoria. μ0 es la permeabilidad magnética del vacío, una constante física cuyo valor es aproximadamente 4 pi por 10 elevada a menos 7 tesla metro por amperio. Esta forma de la ley de Ampere es válida cuando no hay cambios en el campo eléctrico en el tiempo y cuando no existen desplazamientos de carga. Sin embargo, cuando se consideran situaciones más generales, especialmente cuando hay cambios en el campo eléctrico en el tiempo, es necesario recurrir a la forma moderna de la ley de Ampere, conocida como la ley de Maxwell-Ampere. Ley de Maxwell-Ampere. La ley de Maxwell-Ampere es una versión generalizada de la ley de Ampere clásica que incorpora los efectos de la variación del campo eléctrico en el tiempo. Esta ley es una de las 4 ecuaciones de Maxwell, que son la base de la teoría electromagnética. La forma integral de la ley de Maxwell-Ampere se expresa de la siguiente manera. La integral cerrada de B producto escalar con dl, un elemento infinitesimal de longitud a lo largo de una trayectoria cerrada, es igual a la permeabilidad del vacío μ0 multiplicada por la integral doble cerrada de la densidad de corriente J sumada a la constante dieléctrica del vacío ε0 multiplicada por la derivada parcial, con respecto al tiempo del campo eléctrico e multiplicada por el elemento diferencial de área dA. Esta ecuación muestra que la circulación del campo magnético no solo depende de la corriente eléctrica en una región dada vector J sino también de cómo cambia el campo eléctrico en el tiempo de D entre D dt. La introducción de esta última parte es fundamental para entender cómo las ondas electromagnéticas, como la luz, se propagan en el espacio. Significado físico de la ley de Maxwell-Ampere. La ley de Maxwell-Ampere tiene un significado físico profundo. Establece que un cambio en el campo eléctrico en el tiempo puede inducir un campo magnético. Este concepto es esencial para comprender cómo funcionan las ondas electromagnéticas, incluida la luz. Cuando una carga eléctrica acelera o cambia su velocidad, genera un campo eléctrico que, a su vez, induce un campo magnético circundante, creando una onda electromagnética que se propaga a la velocidad de la luz. La ley de Maxwell-Ampere es fundamental para describir este fenómeno y proporciona una de las bases teóricas de la electrodinámica. Aplicaciones de la ley de Maxwell-Ampere. La ley de Maxwell-Ampere tiene una amplia variedad de aplicaciones en la física y la ingeniería. Algunas de las aplicaciones más destacadas incluyen: 1. Diseño de circuitos electrónicos. La ley se utiliza para analizar y diseñar circuitos eléctricos y electrónicos, ayudando a calcular los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas en componentes como bobinas y transformadores. 2. Comunicaciones electromagnéticas. La ley de Maxwell-Ampere es esencial para entender cómo se propagan las ondas electromagnéticas, incluyendo la radio, la televisión, las comunicaciones móviles y la luz visible. 3. Imagenología médica. En técnicas de imagen médica como la resonancia magnética RM, esta ley se aplica para generar imágenes detalladas del interior del cuerpo humano mediante la detección de campos magnéticos inducidos. 4. Electromagnetismo industrial. Se utiliza en aplicaciones industriales, como la inspección de materiales por medio de ensayos no destructivos y la generación de campos magnéticos controlados en la fabricación.
5. Investigación científica, en campos como la física de partículas y la astrofísica. La ley de Maxwell-Ampere se utiliza para analizar los campos magnéticos en entornos extremos, como aceleradores de partículas y agujeros negros. 6. Tecnología de la información, es fundamental en la tecnología de almacenamiento magnético, como discos duros y cintas magnéticas utilizadas en la informática. Conclusión. La ley de Ampere con la ley de Maxwell-Ampere es un pilar fundamental de la física y la ingeniería electromagnética. Proporciona una comprensión profunda de cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan en presencia de corrientes eléctricas y cambios en el campo eléctrico en el tiempo. Su formulación moderna, la ley de Maxwell-Ampere, es una de las ecuaciones de Maxwell que unifican la electricidad y el magnetismo y tienen un papel fundamental en la descripción de la propagación de ondas electromagnéticas, la tecnología moderna y la investigación científica. Su importancia en diversas aplicaciones cotidianas subraya su relevancia continua en el mundo moderno. No olvides suscribirte haciendo clic en el botón de abajo. Tus suscripciones y likes son el motor que impulsa este canal. Gracias.